Todos somos griegos y romanos, y ello pasa no solo por un léxico deudor del otrora establecido, ni por una cultura y una forma de ser semejante a la de las civilizaciones que nos precedieron. Nos han dejado una construcción, en el caso de Roma principalmente civil, distinguible más allá de en sus casos más representativos y evidentes, pongamos el acueducto de Segovia. Las vías romanas son una huella menos perceptible y que representa uno de los grandes logros de aquella cultura. Para hablar de ellas contamos con un especialista en tal ingeniería. Él es ingeniero también de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, graduado en Geografía e Historia, pero también es escritor, divulgador e investigador. Isaac Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, ¿las pasiones personales son las que mejor rendimiento aportan al orden laboral? Pues seguramente sí, porque este tema en el que estamos hablando, como se suele decir, no es ni agradecido ni pagado. Castilla y León es la comunidad con más vías romanas. ¿Usted piensa que el común lo sabe? ¿Por qué, si no necesario, sí es importante o interesante tener noticia de un hecho así? Pues realmente Castilla y León lo que es la comunidad con las vías romanas mejor identificadas de Europa. No es que tenga más ni menos que otras, es que es la única en la que se ha hecho un trabajo de identificación desde hace unos cuantos años y están ahí con algunos tramitos muy pocos, un porcentaje muy pequeño, bien conservado, que convendría poner en valor, como se dice ahora, ¿no? Porque realmente son unas carreteras con un nivel de ingeniería importantísimo que la gente debería conocer. La comunidad con más vías identificadas. Usted ha dicho la palabra. ¿La información hasta qué época ha estado equivocada? ¿Años 80? Y 2000 también, sí. Hasta ahora mismo. En los libros universitarios todavía se estudian digo carreteras porque son verdaderas carreteras. Las vías romanas, como realmente no lo son. Se estudian con unas losas en la superficie, pues como nos las ha dibujado Hollywood y los cuentos de Asterix y todo esto, ¿no? Es un arquetipo equivocado que ha estado como 100 y pico años rondando, digamos que a los eruditos en este asunto, y que ha llevado a una catástrofe patrimonial sin precedentes, porque mientras se buscaban caminos empedrados, que la mayoría eran caminos de mulos de hace muy poquitos siglos, se estaban destruyendo las verdaderas carreteras romanas de manos de las transformaciones territoriales, porque se desconocía cómo eran y pasaban desapercibidas. ¿Y cómo son? ¿Cómo se fabricaron? ¿Y cómo son identificables? Porque claro, a simple vista para un ojo no entrenado es indistinguible. No. Muy indistinguible. El asunto es que las piedras gruesas están ocultas, están abajo del todo en la cimentación del camino y luego hay sucesivos paquetes de piedras menudas, gravas, zahorras naturales. Y el aspecto superior de una carretera romana en perfecto estado, nueva, vamos a decirlo así, es como el de un camino de concentración porque tiene zahorras naturales, ¿no?, en la superficie. Realmente no hay ninguna nueva. Están todas completamente destruidas y las mejores conservadas son a veces simples lomas, que es en lo que ha quedado después de la erosión, ese trapecio que formaba la carretera, muchas veces devoradas por el bosque, otras veces pues en zonas baldías. Los cultivos han destruido muchísimas, pero todavía quedan trocitos donde la gente puede observar la estructura, puede observar cómo son físicamente y puede aprender las magníficas carreteras que construyeron los romanos. ¿Y cómo se sabe? He visto sus vídeos, tiene un canal de YouTube con decenas de miles de seguidores. Usted muestra cómo por capas van aflorando. No hay un detector de carreteras. ¿Qué hace? ¿Utiliza la intuición? ¿Utiliza el mapa? No exactamente. No hay brujería en esto, es aprender a verlas. Es decir, no es que estén enterradas. Realmente cuando están destruidas son cuando se pueden detectar, porque la piedra con la que se ha construido la carretera, las zahorras, no proceden del mismo sitio del terreno, suele tener otro cromatismo, otro colorido, es diferente. Y cuando están destruidas y labradas desde el aire, cuando el terreno está labrado, se detectan líneas rectas, impecables, atravesando fincas, caminos, linderos, todo, que es la huella de la antigua carretera, la huella de la ingeniería perdida. Y cuando están enteras y se ha seccionado arqueológicamente, que esa es una labor que sí que hicimos en Castilla y León entre los años 2006-2011, pues aparece toda la estructura del firme completa sin haberse destruido y se ve perfectamente cómo tenían capas de piedras gruesas en cimentación y, como he dicho, sucesivas capas de piedras más menudas hasta la superficie. Realmente es una carretera con una capa de rodadura perfecta para la tracción animal, para los carros, porque fundamentalmente eran carros lo que transitaban. Es también un arquetipo equivocado, ¿no? La gente piensa que los romanos iban andando a todos los lados. Sí, por eso hicieron un imperio en 100 años. No, iban con carros. Las legiones no eran los principales usuarios de las carreteras, son carreteras comerciales. Los ejércitos no suelen hacer carreteras por delante suyo para dar pistas al enemigo de por dónde van a ir exactamente. No.
En la conquista es otra cosa, y después se hacen las carreteras comerciales. Con Roma pasó algo parecido. Y esas especie de obras inmensas que llegan a tener un montón de metros cúbicos por metro lineal, como 8 o 10, 8.000, 10.000 por kilómetro, son verdaderas pirámides tiradas en el suelo. Los volúmenes de piedra transportados, puestos en obra ordenadamente y ejecutados en el sitio son impresionantes. Solamente están al alcance de administraciones tan potentes como fue aquel Estado que abarcaba todo el Mediterráneo. Y esos volúmenes y esa producción, esa rodadura que desde una vista aérea sí se puede percibir, ¿por qué no se han destruido? El enemigo natural supongo que son las concentraciones parcelarias. ¿Por qué han resistido? Realmente no han resistido. Hay como un 5, un 6% de las longitudes que existieron en las que se puede detectar alguna huella constructiva porque todavía están relativamente enteras, pero no es que estén ahí perfectas, están completamente erosionadas, alomadas, devoradas por el bosque muchas veces. El resto no han resistido. La concentración parcelaria y otras transformaciones, autovías, autopistas, urbanizaciones, lo que sea, ¿no? Las han destruido completamente, absolutamente. Hoy ya no son practicables. Nadie puede andar por mitad de un sembrado, ¿no? Cuando se ha labrado. No, desgraciadamente, muchas de las longitudes que hemos identificado son gracias a esa destrucción. Eso es así. Uh-huh. La mejor conservada está al norte de Burgos, le he oído, en el Valle del Osa. ¿Qué comunicaba? Esa comunicaba Castrurdiales con Osma de Álava, que hay un pueblo que se llama Osma, que era Uxamahuarca, uno de los pueblos de las ciudades romanas, también con Miranda, y definitivamente al final Zaragoza y el Mediterráneo. Era la Santander Mediterráneo más primitiva, ¿no?, que se hizo, digamos. Es de las mejores conservadas de España. También hay cosas muy bien conservadas en Soria. Digamos que en las zonas menos antropizadas, menos transformadas de la región, ya periféricas, evidentemente, es donde mejor se han conservado estas carreteras bimilenarias de las que nadie ha tenido ningún cuidado y que solo la suerte o la casualidad ha conservado algún trocito. Las hay que también, aun tapadas, se han seguido usando. Usted a veces muestra cómo hay dos vías, una que suelen utilizar los tractores con charcos y al lado hay otra en mejor estado que es la romana, pero por la que a veces también se va. Claro, en invierno cuando hay charcos los tractores van por la calzada romana y en verano cuando está seco pues van casi por cualquier lado. O sea que la calzada romana sigue siendo el mejor camino de todos los de la comarca, eso es así. Y sí, se han conservado, y muy poquitas, ya digo, un porcentaje ínfimo y que además urge que se señalicen, porque se siguen destruyendo. Es decir, a pesar de que están identificadas, no tienen un cartel que diga esto es una vía romana, no se han declarado ningún bien patrimonial que las proteja. Hay varias figuras patrimoniales que podría declararse, pero en todo caso una señalización mínima es fundamental, porque a veces ni los del pueblo ni los de la zona conocen que tienen eso allí. Y los caminos se arreglan casi todos los años, ¿eh? Hoy en día la maquinaria pesada va y viene a su libre albedrío, ¿no? Y puede hacer estragos, y de hecho los está haciendo. Año tras año se siguen destruyendo aquellas que apenas hace 10 años acabamos de identificar. Estamos hablando con Isaac Moreno, ingeniero especializado en vías romanas, lleva 30 años en la tarea. Aparte de dirigir Ingeniería Romana en la 2, cuenta con un canal de YouTube importante destinado a la divulgación para gente interesada, pero también, y recojo el hilo de eso que comentaba acerca de la señalización, supongo que también está preocupado en hacerla dentro de la propia administración para favorecer su conservación. Lo intento, pero no siempre con éxito. Las administraciones tienen sus propios intereses y sus propias formas de funcionar, ¿no? Al menos intento que sean conscientes que si no se señaliza, que si no se cuida este patrimonio que tiene una enorme importancia y que si no la tiene más es porque es completamente desconocido. Si la gente conociera en profundidad lo que son las carreteras romanas, habría mucho más interés por parte de todos. Y es lo que intento hacer en el canal de YouTube. Intentar dar a conocer cómo eran estas maravillas, lo poquito que nos queda, lo que se podría hacer con ellas y denunciar el hecho de que no se haga, ¿no? Para intentar concienciar a la gente, porque a fin de cuentas la administración, si no es con una presión externa, pues no suele llegar a estas cosas, porque, insisto, tiene sus propios intereses. Hay cosas más evidentes, como el acueducto de Segovia, del que has empezado hablando, que cuando se le falla una piedra, pues hay que cambiarla, ¿no? O las iglesias, o las ermitas, tal, pero esto que está enterrado en el suelo, que rara vez se ve, que nadie conoce, si no se divulga y si no se le da interés, nadie se va a preocupar por ello. Usted ha mencionado antes Soria, ¿no?, como después de Burgos, como la segunda provincia con más paso de tropas romanas. ¿Qué hitos acoge? Yo he visto mapas suyos de Numancia referidos a los campamentos de Renieblas o la transmisión de la señal desde el Duero a Medinaceli.
Sí, eso ya es de época califal. De época califal las atalayas efectivamente hacían esa labor, pero siempre vigilando las vías romanas, que era lo único que había. Es decir, en el siglo X los caminos principales de circulación eran las carreteras que habían dejado los romanos. Estaban ya hechas unos zorros, o sea, realmente muy rotas, pero seguían siendo las mejores. Y por eso se construyó ese sistema de atalaya. Ni Burgos ni Soria fue un sitio donde más legiones o tropas romanas circularon. No, son los que han conservado las calzadas por su bajo nivel de antropización, lo que llaman ahora la España vacía, ¿verdad? Bueno, pues el estar vacío ha ahorrado muchas transformaciones, polígonos industriales, cultivos masivos, etcétera, etcétera. Entre otros casos están vacías también porque son pobres, el terreno no se presta a ello. Y bueno, pues gracias a ello se han conservado esas carreteras. Y en efecto, Numancia pues está dentro de ese núcleo de la España vacía, y Osma también, y Tiermes, por supuesto, todavía más, y conserva abandonadas en el monte, en el bosque, en los páramos, pequeños trozos de vía romana que hoy día son una joya, porque si se señalizasen serían uno de los puntos de visita más importantes que podrían tener todas estas zonas. Supongo que no hay viaje inocente en usted cuando va a una zona despoblada, ¿no? Yo he visto que alguna entrevista que ha concedido estaba perdido en un pueblo de Soria. Supongo que está constantemente mirando, ¿no? Acechando, como los pájaros. Lo intento, sí. No suele haber viajes inocentes. Normalmente siempre que voy por esas zonas tengo al menos más de un objetivo, porque el combustible está caro. Con lo cual, efectivamente, tengo que mirar varias cosas, recabar material para mis charlas, mis documentales o mis filmaciones que después pongo en YouTube. Y, en efecto, paso mi vida, gran parte de mi vida, en esa España vacía, que para mí es una joya, todo hay que decirlo, y que tiene la suerte, la contrapartida, que por estar vacía conserva auténticas maravillas todavía. ¿Siente su trabajo reconocido? Sí, por el gran público, de alguna manera. El hecho es que, bueno, pues efectivamente en un año y poquito que llevo en YouTube subiendo cosas, pues tengo 82.000 seguidores. Tal vez no por las administraciones, todavía no habían señalizado ni un metro de vía romana, a pesar de la paliza que intentó dar los órganos competentes de esta región. Así es. Siempre se habla del nivel de la ingeniería romana, pero sus explicaciones invitan a pensar que era mayor todavía del pensado. ¿Usted a estas alturas se sigue sorprendiendo? Sin duda, y otras generaciones se seguirán sorprendiendo, porque no conocemos nada. No conocemos nada de los acueductos, nada, solamente la gente se fija en las arquerías y un canal que pasaba por encima. No, tenían decenas de kilómetros, a veces cientos de kilómetros. Salvaban vaguadas, tenían sifones. Se conoce poquísimo, no conocemos nada de las carreteras, lo acabamos de averiguar ahora, precisamente a raíz de esta investigación en profundidad de Castilla y León. Y afecta a toda Europa, porque aquí hemos identificado bien en Castilla y León las calzadas, el resto están todavía abandonadas de la mano de Dios. En España mismo no hay apenas 1 kilómetro o 2 identificado fuera de esta región. Y afecta a todas las obras, los puertos de mar, los puentes. Se tienen por puentes romanos todo lo que es de piedra y antiguo. No es verdad. Solamente algunas excelencias que han sobrevivido, que son poquísimos, también los que han sobrevivido son romanos. Todos conocen el de Alcántara, Salamanca, etcétera, ¿no? Pero son poquísimos. Es decir, es una enorme desconocida la ingeniería antigua en general y la romana también. Y habrá generaciones que todavía seguirán descubriendo las maravillas que hacían. De hecho, tuvieron carreteras, tuvieron abastecimientos de aguas y tuvieron estas cosas durante más años que nosotros. Nosotros hemos descubierto la ingeniería en el siglo XIX prácticamente. Llevamos 2 siglos. Ellos estuvieron 4 y 5 siglos disfrutando de todas estas maravillas de la técnica en una civilización potente con carreteras, abastecimiento de aguas y todo tipo de obras que les hacían vivir adecuadamente. ¿Y el abandono o la indiferencia es similar en Europa, en el resto de Europa? Porque siempre pensamos que nosotros somos más bárbaros. ¿El cuidado que se presta es diferente fuera de nuestras fronteras? No es diferente. Los que conservan, por ejemplo, vías romanas, que es de lo que estamos hablando, es también por casualidad. En algunas zonas relativamente fáciles, porque no están muy sometidas a la erosión, no son zonas montañosas. Por ejemplo, las grandes llanuras de Francia tienen todavía carreteras romanas. Pero yo también estudié un poco eso. Conozco identificaciones muy buenas con mapas incluso del siglo XVIII. Bueno, pues hoy están convertidos en caminos modernos o en carreteras gran parte de ellas. Es decir, se han despistado. A pesar de estar bien identificadas, también las han destruido. Y en el resto de Europa, pues ni siquiera tienen estos niveles de identificación, en cuyo caso pues hay que irse a zonas muy poco antropizadas. Por ejemplo, Turquía, que no es Europa, pues la Gran Anatolia pues tiene muchas vías romanas, claro, pero hay que irse a zonas con muy poca transformación, ¿no? Y en África pasa lo mismo, porque recordemos que todo el norte de África también fue romano. Solo las zonas menos antropizadas son las que han conservado esto. España realmente no es ninguna excepción en nada.
ni en esto ni en nada. Europa son igual de buenos y de malos que nosotros. Las vías romanas convenientemente señalizadas podrían convertirse en un polo atractor de turismo interior también, en Burgos, en Soria, porque normalmente el turismo rural o es más sedentario o está asociado a senderismo, pues para ver una pequeña cascada. No sé si por esa vía se podría animar la administración. Sin duda, y además precisamente se ha hecho un primer experimento que yo creo que puede salir muy bien y ser ejemplo de otros. En Soria, con motivo de la afección de una autovía en la zona de Calatañazor, autovía entre la Venta Nueva y Santiuste, se ha promocionado ahora mismo 7 kilómetros de vía romana que iban a ser destruidos. Una modificación de esa autovía ha conseguido salvarlos en gran medida y además limpiarla de bosque, que estaba completamente invadida por el bosque de Sabinas, y ponerla para el uso del ciudadano, señalizarla, hacer áreas interpretativas. Y los mismos habitantes del pueblo, que son muy poquitos, claro, tanto Calatañazor como estos, quedan muy pocos en cada uno, están sorprendidos por el hecho de que ignoraban que tenían ese potencial y que ahora la gente va por allí preguntando por eso. Continuamente hay un goteo. Es decir, han descubierto que tenían algo que enseñar a la gente. Y realmente las vías romanas que se conservan están en estas zonas pobres, en estas zonas poco antropizadas, como he dicho, con poca transformación. Y pueden ser uno de los grandes revulsivos que sirvan para que reciban visitantes y tengan, como se dice ahora, ¿no?, algo sostenible que les permita mantener a alguien en el pueblo. Usted trabaja en varias vías, supongo que una de las más importantes tiene que ser la publicación, el libro. ¿Hay algún proyecto en la talega? He sacado este año 2 libros, uno sobre las atalayas que hemos mencionado y otro sobre... ¿En lo que llevamos de año, 2023? No, 22. Ah, vale, me había asustado. Sí. Al anterior, sí, tan rápido no soy. Tengo varios libros, tengo como 6, 7, 8, no sé, he perdido la cuenta, no los tengo tampoco contados. Y creo que voy a desistir de publicar ninguno más. Porque la divulgación que tiene hoy en día el tema audiovisual y las redes es infinitamente superior. Mis mejores libros, yo sospecho que lo han leído 500 personas. Mis mejores libros. Yo tengo vídeos que en una semana alcanzan las 70.000 o 100.000 visualizaciones. Y con suerte llegan a las 500 o 600.000. Tengo uno con 670.000. Esa es la forma hoy de divulgar. El libro, aunque hay gente que sigue amándolo y queriéndolo, y yo también tengo mis libros y de vez en cuando los abro y los cierro y tal, es un formato que ha quedado relativamente obsoleto y hay que asumirlo. Hoy, si quieres llegar al público, tienes que hacerlo de otra manera. Cuando he buscado información sobre libros suyos, es verdad que no ha sido una búsqueda en profundidad porque he estado viendo sus vídeos, pero no he encontrado rastro de estos de 2022. Porque están todavía sin catalogar. De hecho, el de las atalayas creo que lo presentamos esta semana en Diputación de Soria. Fíjate. Bueno. Y está ya a la calle, pero lo presentamos ahora. Y el otro, pues lo ha publicado CEOPU, que es el CEDEX, un organismo que se dedica a estas cosas, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas del Ministerio del MIDMA, que se llama ahora, ¿no?, Antiguo Ministerio de Fomento. Está ya en la calle, pero probablemente esté todavía sin subir al catálogo. Ya me ha publicado otros. El de la Ingeniería de las Vías Romanas me lo publicaron en 2004. La gente se queja de que es muy difícil de acceder y de llegar a él y de pedirlo y de que te lo manden. Las librerías no lo suelen tener porque yo he hecho siempre publicaciones institucionales, es decir, suelen ser organismos que hacen el favor o que les apetece publicar estas investigaciones. Yo no puedo hacer un bestseller tipo novela Camilo José Cela ni nada de esto, ¿no?, porque el público es muy limitado, por desgracia, para estas cosas, ¿no? Todos sabemos que las aficiones de la ciudadanía en el mundo moderno son otras, ¿no? Si fuera fútbol o yo que sé, algo del corazón, pues lo petas, pero no es mi caso, claro. Y es difícil acceder a esos libros. Por eso digo que el formato libro es un poco frustrante, ¿no? No acaba de llegar, por muy bueno que sea, y lo son, pero sí, hay siempre unos cientos de personas muy interesadas que lo compran. Pero el audiovisual y las redes y YouTube es una red en la que no existen los accidentes, ¿eh? El que hace el tonto o hace cosas que no tienen tirón no tiene visitas y no tiene seguidores. Y los que lo tienen es por algo. O sea, los accidentes no suelen tener, o por la constancia, o por el trabajo, o por la permanencia, o porque realmente hay algo brillante detrás que a la gente le gusta. Dice que las publicaciones institucionales están bien editadas, pero claro, falla la distribución, porque parece que no hay afán comercial, pero bueno, ahí está YouTube, claro, como forma de dar un... Sí, no hay afán comercial, no, se venden a precios simbólicos, 20 euros, 20 y tantos euros, y luego búscate la vida para conseguirlo, te sale más barato ir a la institución allí y cogerlo en mano que pedirlo por correo, claro. Exacto. Bueno, pues yo me quedo con la modificación de esa autovía que ha referido en Soria, que inspire futuras actuaciones y es un halo de esperanza con el que acabar. Isaac, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Gracias a vosotros por interesaros por estos temas tan minoritarios. Un abrazo. Un abrazo.